Muy buenas tardes, queridos alumnos que están presentes, queridas alumnas. Deseo que Dios les bendiga un montón. También para nuestros alumnos que están viendo la clase grabada. Bueno, quiero decirles que estamos grabando un poco más tarde de la hora planeada porque hoy tuvimos una charla aquí media interesante entre sus compañeros que estuvieron presentes. Y bueno, ya hablábamos que en la graduación, cuando ustedes tengan el culto de graduación, ahí se van a salir muchas confesiones de todo lo que pasamos estos 3 años, ¿eh? Así que vayan haciendo sus bloopers. Bueno, vamos a concluir ahora el, eh, el abordaje que estamos haciendo a la primera carta de Juan, ¿no? Y voy a compartir la pantalla. Primero voy a terminar las 2 o 3 diapositivas que me quedaron colgadas en la clase pasada, que ya por el tiempo no quise abordar, ¿no es cierto? Y solamente voy a terminar las ideas. Así es que comparto dónde nos quedamos en la última clase y estábamos hablando en esta clase cómo los gnósticos, ¿no? Dentro de sus postulados, negaban en toda su sinvergüenzada, diríamos, en el muy buen sentido de la palabra, la negación, perdón, la encarnación, ¿no? Negaban que Jesús había venido en carne y veíamos cómo los libros o los textos apócrifos habían dado cuerda, podríamos plantearlo de esa manera, para sostener esta postura docética en su generalidad, donde creíamos, o se creía, perdón, que Jesús había solo sido una apariencia, ¿no? Y que no había sido real. Lo vimos en el Evangelio de Pedro, en el libro apócrifo de los Hechos de Juan, y también tenemos un testimonio, ¿no? de Ignacio de Antioquía. Este testimonio que encontramos es un testimonio en donde las cartas que escribe este personaje que se llama Ignacio de Antioquía, las escribe a un grupo de iglesias del Asia Menor que seguramente eran las mismas iglesias a las que la primera carta de Juan era destinada. ¿Ah? Cuando Ignacio, porque Ignacio es uno de los grandes mártires que encontramos en la historia de la iglesia, cuando Ignacio era llevado preso a Roma para sufrir el martirio despedazado por las fieras en el circo romano, escribe en este trayecto, en este camino, distintas cartas, y él escribe a un grupo llamado los Tralianos. Esta porción que evidencia cómo la postura gnóstica estaba eh, pues muy arraigada dentro del pensamiento cristiano. Y él les escribe: sed sordos, por tanto, cuando alguien os hable fuera de Jesucristo, que fue de la familia de David y de María, que nació de veras, comió y bebió, fue realmente perseguido bajo Poncio Pilato, fue crucificado realmente, fíjense, es enfático, no una apariencia, sino algo real, y murió, que también resucitó realmente de los muertos, pero sí, como algunos afirman que no son de Dios, es decir, que son incrédulos, su sufrimiento fue solo en apariencia. De manera irónica, Ignacio escribe: entonces, ¿por qué yo estoy preso? Si esto hubiera sido una apariencia, si hubiera sido una mentira, si hubiera sido una ilusión, nadie en su sano juicio, interpretando lo que está diciendo Ignacio, nadie en su sano juicio daría la vida, ¿no? Ni se dejaría apresar, ni dejaría sufrir el martirio ante todo esto. Por lo tanto, tuvo que haber sido real.
tuvo que haber sido verdadero, ¿no? Y por eso tenemos el testimonio de esta postura que se tenía y que Ignacio decía: no escuchen, sean sordos, ¿no? Jesús fue real, vino de la descendencia davídica, nació de María, nació de veras, comió y bebió. Estos aspectos puramente humanos reflejan evidentemente que Jesús no pudo haber sido ninguna apariencia. También encontramos otro testimonio que Ignacio escribe ahora a la iglesia de Esmirna, y él escribe a los esmirniotas de la siguiente manera: porque él sufrió todas estas cosas por nosotros para que alcanzáramos la salvación. Y él murió realmente de la misma manera que también verdaderamente resucitó. No como dicen algunos incrédulos que dicen que su pasión fue una mera semejanza, ¿no? Una mera semejanza. Evidentemente, esta expresión pues se hacía referencia a los postulados gnósticos que hablaban de que Jesús no pudo haber tenido un cuerpo humano, porque recuerden que la materia es mala, ¿no? Es pecado. Pero estos testimonios de los padres de la iglesia influyen directamente para sostener la doctrina de la encarnación, siendo Jesús verdadero hombre y verdadero Dios. Y tenemos un último testimonio que defiende la encarnación del Señor a través de Policarpo, quien escribe a los filipenses, y él usa las mismas palabras de Juan, ¿no? De Juan. Fíjense en su carta a los Filipenses, capítulo 7, versículo 1, que hace Policarpo, cita textualmente: porque cualquiera que no confiese que Jesucristo ha venido en carne es un anticristo. Esto evidentemente lo encontramos en la primera carta de Juan, y ya para las fechas en que Policarpo está escribiendo, pues los escritos juaninos se consideraban con autoría canónica. Fíjense entonces cómo estos testimonios de los primeros mártires y líderes de la iglesia de finales del primer siglo, principios del segundo, ¿no es cierto?, mediados del segundo siglo, dan testimonio de que la encarnación fue un evento real, fue un evento histórico, ¿ah?, que pudo haberse constatado con un hombre que comió de veras, que bebió de veras, que nació, que murió, que resucitó de manera real. Esta negación de la encarnación fue evidentemente sostenida por Cerinto, que hemos dicho en diversos momentos. Sí, gracias, Liti. Filipenses 7 no hay, dice Litis. No, cuando yo hago esta cita voy a volver. Gracias. Ay, si me deja la diapositiva. Es un libro aparte, ¿no? Sí, Filipenses 7 es la carta que escribe Policarpo. Así como Ignacio escribió a los tralianos y escribió a los de Esmirna, Policarpo, recuerden que Pablo no fue el único que escribió cartas a las iglesias. Las cartas que nosotros tenemos canónicas a Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, etcétera, etcétera, son cartas canónicas que se escribieron por personajes directos a la tradición, a la persona de Jesús. Pero después, los padres de la iglesia, Policarpo, Ignacio de Antioquía, y otros más, siguieron escribiendo cartas a las iglesias. Ya para esas fechas, ¿no es cierto?, a principios del segundo siglo, a mediados del segundo siglo, pues ya hay iglesias constituidas y evidentemente sigue habiendo correspondencia. Entonces, esta cita, si te das cuenta, Liti, Ignacio, la carta acá dice Ignacio a los tralianos, capítulo 9 y 10,
carta a los Esmirniotas, capítulo 2 de Ignacio mismo, y esta carta a los Filipenses 7:1, pero de las cartas que escribe Policarpo. Hay un libro que tengo acá que se llaman Padres Apostólicos, ¿no? Es un libro muy interesante donde vienen todas estas cartas, ¿no? Vienen todas estas cartas. Eh, es lindo leerlo, la verdad que yo lo estoy leyendo en pedazos, pero estoy leyendo cómo estos primeros padres apostólicos, ¿no? Siguieron haciendo defensa de la fe, siguieron sosteniendo a la iglesia, los mantuvieron dentro de las escrituras que ya para ese momento se reconocían, etcétera. ¿Okay? Entonces, no es el Filipenses que nosotros tenemos en la Biblia, esta cita, sino es la carta que Policarpo escribe a los Filipenses, y como se ha capitulado, ¿viste? Como se ha capitulado igual estas cartas, pues se dice que es el capítulo 7, versículo 1. Bien, entonces hablábamos de Cerinto y decíamos que Cerinto, el gran oponente del cristianismo, se opone a lo que enseña la primera carta de Juan. ¿Por qué? Porque Juan escribe de Jesús en el capítulo, en la primera carta, capítulo 5, versículo 6 de nuestra, canónico de la Biblia, dice, este es el que vino mediante agua y sangre. Fíjense, dos elementos interesantes que Juan utiliza. No con agua solamente, sino es empático, y vuelvo a repetir, sino con el agua y la sangre. La razón de esta expresión que Juan plantea en la carta es que los maestros gnósticos, ¿no? Los que promulgaban estas ideas, habrían estado de acuerdo en que el Cristo divino vino por agua, es decir, en el bautismo de Jesús. Recuerden que ellos dijeron, antes del bautismo de Jesús era un donadie, era cualquier persona, etcétera. Él se convierte en el Cristo cuando recibe el bautismo en agua. Entonces, eso es lo que enseñaban. Entonces, si Juan dijera, bueno, Jesús vino en agua, le hubiera dado razón a los gnósticos, ¿no? Pero habría negado que viniera por sangre, es decir, la cruz, porque recuerden que el testimonio que encontramos en el Evangelio de Juan es que el testigo vio que cuando el soldado le atraviesa el costado a Jesús, salen estos dos elementos, sangre y agua, ¿no? Entonces Juan retoma el concepto del agua y de la sangre y dice, ok, Jesús en el bautismo, ¿no es cierto? Se escucha la voz y dice, este es mi hijo amado en cual tengo complacencia, escúchenlo. Pero en la cruz se confirma que el que está muriendo es el Hijo de Dios, es el Mesías, ¿no? Y que Él dio su sangre por todos nosotros. Entonces, ellos creían, insistían, que el Cristo divino dejó al Jesús humano antes de su crucifixión. Eso lo planteamos en la clase pasada. Entonces dijeron, bueno, cuando Jesús era crucificado y era atravesado con la lanza, pues era un ser humano común y corriente, ¿no? Pero el Cristo estaba con Juan hablando por otro lado, etcétera. Entonces, estos elementos, ¿no? Significa que el gran peligro que nosotros encontramos en estas herejías, ¿no? Es que vienen a atribuirle a Jesús medio compromiso, diríamos, ¿no? O media manifestación. Para algunos fue un hombre, un gran maestro, un gran rabí, un maestro de la ley. Para otros fue el Cristo, ¿no es cierto? El Hijo de Dios, pero que no tuvo un cuerpo humano. Entonces, todas estas posturas gnósticas son las que el Evangelio de Juan va a atacar con mayor firmeza, y entonces, evidentemente, podríamos resumir, si usted me permite, podríamos resumir como lo expresó alguien en la antigüedad,
cómo al leer la primera carta de Juan y tomando en cuenta todos estos elementos gnósticos que existían a finales del primer siglo, podríamos resumir con esta frase de lo que el Evangelio de Juan va a reflejar en la persona de Jesús. Entonces, podemos llegar a afirmar que se hizo lo que nosotros somos. Se hizo el Dios que hizo los cielos y la tierra, se encarnó para ser lo que nosotros somos. Somos cuerpo y espíritu, para hacernos lo que Él es, ¿no? Para buscar la naturaleza divina que, como dijera el apóstol Pedro, ¿no? Somos nosotros ahora participantes de la naturaleza divina por las grandísimas y preciosísimas promesas que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, ¿cómo resumiríamos en una defensa de la fe que está haciendo el autor bíblico en esta primera de Juan? ¿Cómo lo resumiríamos? Él fue hombre plenamente, pero también fue Dios plenamente, ¿no? Y ahorita vamos a ver las evidencias en el texto mismo de lo que esto significa. Muy bien, entonces estas eran las últimas diapositivas que ya no pude platicar con ustedes al final de la última clase que tuvimos, así es que quise compartir. Ahora, siguiendo esta línea, ¿no es cierto? Siguiendo esta línea, voy a compartir la otra presentación. Recuerden que estamos abordando de manera exhaustiva los fenómenos, principalmente aquellos que pudiesen verse inocentes, ¿no? Pero que al haberlos aceptado, ponían en riesgo el corazón de la fe cristiana. Entonces el gnosticismo ha sido eso. Miren, esto es más o menos, bueno, más adelante lo voy a mencionar, pero puedo decirlo ahora. Esto es más o menos, hermanos, como el judaísmo mesiánico, que hoy, al menos ya gracias a Dios en nuestra iglesia no está haciendo más daño, pero hubo un momento en donde hizo muchísimo daño. Porque el judaísmo mesiánico en años anteriores fue como el gnosticismo. Sé que el judaísmo mesiánico sigue estando presente, sigue siendo una religión muy atrayente, diríamos, ¿no? Pero el judaísmo mesiánico se infiltró en la iglesia y se llevó a muchas personas, ¿no? A muchas personas, incluso a pastores. Un amigo mío que era pastor de la iglesia se convirtió en rabino, en judío mesiánico, ¿no? Porque evidentemente, hermanos, cuando las doctrinas que se infiltran dentro de nuestra fe, estas por regla general son inocentes, son atractivas, son lindas a primera instancia, y si alguien nos las platica bien, pues terminaríamos aceptándolas como una verdad, ¿no? Entonces, fíjense que lo que vivió la iglesia cristiana del primer siglo o del segundo siglo, lo vivimos nosotros ahora, no solo con el judaísmo mesiánico. Estoy poniendo un ejemplo muy cercano a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué decía el judaísmo mesiánico? ¿O qué dice? Los judíos no creen en Jesús como el Mesías, pero nosotros sí. Nosotros creemos en el Mesías, creemos que Jesús, el carpintero, el Galileo, el Nazareno, el que vive en Cafarnaúm, creemos que es el Hijo de Dios y creemos que es el Mesías, es el ungido de Dios. Entonces uno diría, bueno, buenísimo, pues eso nosotros también creemos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Es Dios mismo. Pero ¿qué sucede?
El judaísmo mesiánico nos dice, sí, pero es muy importante seguir observando las costumbres, las tradiciones del Israel bíblico. Entonces ahí hay una trampa y hay un engaño, ¿no? Porque nosotros hemos creído bíblicamente que la salvación es, el sacrificio de Cristo para nuestra salvación es suficiente, es suficiente. Entonces, no necesitamos hacer nada más, ni celebrar ninguna fiesta, ni hacer ningún ritual, ni nada por el estilo. Bien, entonces, estamos identificando, queridos hermanos, cómo los factores filosóficos, religiosos, en boca o en personajes del gnosticismo, provocaron que la primera carta de Juan se estableciera. Entonces, la actitud gnóstica que, que, que se tiene respecto de la materia y que se tiene respecto de todas las cosas que se fueron creadas, producía una cierta postura ante el cuerpo físico, diríamos, y las cosas o las circunstancias que rodearan el cuerpo. Entonces los gnósticos tenían distintos conceptos, ¿no? O actitudes ante el cuerpo, porque, ok, ellos decían que el espíritu era bueno y el cuerpo era malo, pero ellos vivían en un cuerpo, ¿no? O sea, ellos tenían un cuerpo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ellos entendían ese cuerpo que ellos tenían? Y que evidentemente, pues para ellos tener este cuerpo, pues no era nada lindo, nada agradable. Entonces, esta actitud tuvo tres formas diferentes de expresarse, es decir, hubo tres grandes grupos de gnósticos que tomaron distintas posturas en relación hacia hacia el cuerpo. Y van a darse cuenta, queridos alumnos, que estas posturas gnósticas siguen muy vigentes, ¿eh? No se han ido del todo. Ok, el primer grupo que decían, ok, tenemos un cuerpo, ¿qué hacemos con él? El primer grupo podía tomar la forma ascéticamente, ¿no? Y fueron muy ascéticos. ¿Qué es la ascesis, ¿no? Es eh, ponerse en disciplina, diríamos, ¿no? En rigor. Y por lo tanto, podían ellos ver que la única manera que tenían de librarse de las pasiones que le producía el cuerpo primero era con el ayuno. ¿Por qué? Porque comer da placer, pero no podemos satisfacer este cuerpo con placer porque este cuerpo es malo, por lo tanto hay que castigarlo. ¿Y cómo lo castigamos? Ayunando, quitándole el placer de la comida. ¿Qué otra cosa nos produce placer? Pues el sexo, ¿no? La sexualidad, la relación sexual produce orgasmos que hace que el cuerpo se sienta en un estado placentero. ¿Cómo nos libramos de ese placer sexual y gratificante que tiene el cuerpo? Pues celibato. No, no no tenemos relaciones sexuales, no, no experimentamos ese placer. Y entonces ellos tenían un rígido control de todas esas cosas que les producía placer en el cuerpo, diríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo era malo. Y tan malo era que incluso muchos de estos grupos llegaban al maltrato, ¿no? A autoflagelarse. ¿Por qué? Porque no podían tener un pensamiento placentero, porque el cuerpo es malo, entonces no podían tener una autosatisfacción y por lo tanto todo eso se autocastigaban, ¿no? O se autoinfligían. Entonces, el punto de vista de que el celibato era mejor que el matrimonio
y considerar entonces consecuentemente que el sexo es pecado, pues se remonta a esta influencia de una fe gnóstica, ¿no? Que para muchas personas todavía las relaciones sexuales se consideran un pecado. Entonces, mucha gente fue educada para decir, no, vos no necesitas, no, vos no, no tenés que sentir placer, porque el sexo solamente es para procrear. Y el sexo se vuelve un tabú para nosotros, ¿no? Así como hablar de la muerte, no nos gusta hablar de la muerte, del sexo tampoco, porque esta herencia que traemos de las grandes tradiciones gnósticas nos han influido a nosotros igual. Pero bueno, eso es lo que hoy nosotros estamos viviendo. Entonces, este fue el primer grupo de personas que fue la actitud que tomaron hacia este cuerpo que, como dije, la materia es mala y por lo tanto hay que hacer algo para castigar. Ahora, un segundo grupo, ¿no es cierto? Un segundo grupo de gnósticos decía que podía tomar la forma de que el cuerpo no importaba y que por tanto sus apetitos se podrían gratificar sin límite, puesto que el cuerpo era malo de todas maneras, no importaba entonces qué podías hacer con él. Es decir, si te produce placer cualquier situación en tu cuerpo y dale, metele para adelante, porque finalmente lo que pueda suceder o el resultado que puedas tener con tu cuerpo, moralmente no pasa nada, ¿no? Por eso es que el homosexualismo era algo bien aceptado, bien visto, ¿no? La prostitución sagrada era bien visto, los rituales de fecundidad o de relaciones sexuales en los altares de los dioses paganos, pues no era mal visto, ¿no es cierto? Podrías cometer el pecado de la gula, de la glotonería, de la lujuria, de la lascivia, podrías hacer mil cosas con tu cuerpo y experimentar si finalmente el cuerpo es malo. Entonces, da lo mismo que podamos hacer para bien o para mal. Y en este sentido, algunos sostenían que el verdadero gnóstico debía, por tanto, conocer el bien como el mal, lo bueno y lo malo, y que debía entrar en todas las experiencias de la vida, tanto las más elevadas como las más degradadas. Fíjense, entonces este grupo de gnósticos decían, el verdadero gnóstico es aquel que puede conocer lo bueno de la vida, pero también cometer los peores pecados, las peores acciones de, de la vida con su cuerpo y no pasa nada. Y no pasa nada. Esto viene, hoy el mundo se regodea con esto, ¿no es cierto? Incluso hay muchas religiones que dicen, una vez salvo, siempre salvo. Es decir, y si Dios ya te salvó, bueno, ya la salvación no se puede perder y como no se puede perder, métele ficha, o sea, hace lo que quieras con tu cuerpo. Quieres fornicar, quieres adulterar, quieres drogarte, quieres embriagarte, quieres tatuarte, quieres hacerte lo que tú gustes y mandes y hacer. Mientras tu espíritu esté bien, mientras tu relación con Dios esté bien, lo que puedes hacer con tu cuerpo no está mal. ¿Por qué? Porque ya el Señor te salvó. Bueno, esto la verdad que es una gran tentación. Imagínese si alguien viene a mi iglesia y me predica diciendo, hermanos, miren, el cuerpo es malo, no importa lo que ustedes hagan con él, pues más de uno va a venir a querer ser miembro de la iglesia, ¿no? Porque evidentemente, como vimos en una clase, en la ética moral que existe en esta postura queda devaluada porque no hay límites, no hay límites. Entonces,
era complicado lidiar con estos grupos. Ahora, hay un tercer grupo, una tercera clase de fe gnóstica, y estos decían que el verdadero gnóstico no era el que se reprimía y el que castigaba su cuerpo, no era el que desenfrenadamente hacía lo que quería, sino ellos decían, este era como tal vez el más peligroso, porque es en el verdadero gnóstico, se consideraba a sí mismo como un hombre completamente espiritual. Esto es re peligrosísimo, hermanos, porque alguien puede denotar que tiene una espiritualidad y que habla muy bonito y que conoce las escrituras, etcétera, etcétera, pero sus intenciones no son las adecuadas. Entonces ellos decían que el verdadero gnóstico es el que se había despojado de todas las cosas materiales de la vida, ¿no? Que podía vender todo lo que tenía y había liberado su espíritu de la esclavitud de la materia. Ellos vivían en un plano diferente, ¿no? En un plano diferente, que los hacía diferentes. Hoy vemos en programas de televisión, en los programas de Chimento, en esos programas, ¿no? Que tal persona vive en planos astrales diferentes, que se mueve en planos astrales no comunes y por lo tanto los hacen personas superiores, mayores, que tienen el conocimiento del misterio, de las estrellas, de las constelaciones, de los horóscopos, de los signos zodiacales, de mil cosas. Te hablan de cosas de Dios, te mencionan a Dios, ¿no es cierto? Pero finalmente vos sabés que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Vean ustedes entonces, queridos hermanos, cómo estas expresiones gnósticas no se han ido del todo, ¿no? No se han ido del todo. Están más cerca de lo que nosotros pensamos. Entonces, este tercer grupo era mucho más peligroso porque eran los que creían haber alcanzado la perfección espiritual, los, los tocados casi por Dios, ¿no? Y entonces coloca el mensaje del evangelio en esta fenóstica en una categorización de personas. Están aquellos que tienen el conocimiento superior de Dios, que los hace personas superiores, y están aquellos comunes y corrientes como ustedes y como yo que nos movemos en un plano inferior. Bueno, cualquiera que fuera estas tres formas que tomara como rostro la fe gnóstica, sus consecuencias no solamente fueron peligrosas en extremo para la iglesia del primer siglo, sino también lo han sido y lo siguen siendo para nosotros hoy. Por eso vamos a mirar que la carta de Juan es muy enfático y dice, examinad los espíritus y por favor vean si vienen de Dios. No siempre hay que dejarnos impresionar por las palabras bonitas. Ajá, no. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces, todo tiene que estar respaldado con la palabra de Dios. Así que, reconociendo todos estos elementos, queridos hermanos, tenemos como podríamos decir un poco conclusión, eh, la descripción de estos herejes gnósticos. Hablaban de ser nacidos de Dios, de andar en la luz, de no tener pecado, de morar en Dios y de conocer a Dios. Todos esos eran sus lemas. ¿Y todos son lindos? Sí, la verdad que sí. No se proponían destruir a la iglesia y la fe, querían infiltrarse y querían reformarla en sus postulados. Según ellos, lo que pretendían era limpiar la iglesia de la escoria que ellos pensaban y convertir el cristianismo en una filosofía intelectualmente respetable. Una filosofía, un sistema filosófico. El mundo de las ideas de Platón, apta para mantenerse
al lado de los grandes sistemas de el día. En esencia, queridos hermanos, esto era básicamente de entender, de conocer qué era lo que estos falsos maestros a los que ataca Juan pretendían hacer. Hoy nosotros hablamos de lo que significa la sana doctrina y debemos hacerlo en sentido, hermanos, no de que la iglesia de Dios tenga la verdad absoluta de todas las cosas, porque sería muy arrogante de nuestra parte. Somos una iglesia que con temor de Dios, con seriedad y con la oración de pedir la guianza del Espíritu Santo para conocer la revelación de Dios, somos una iglesia que estamos creciendo, que estamos avanzando, que queremos estar en el marco de la historia del reino de Dios sobre la tierra, pero debemos saber que esta sana doctrina que nosotros pretendemos tener no es ni fanática, ni individualista, ni es algo que nosotros hayamos comprado como propiedad exclusiva. Pero entendemos que lo que está escrito en la palabra es la sana doctrina. Entonces, tenemos que cuidar que esa sana doctrina pueda hacer su trabajo y pueda estar con nosotros. Cuando analizamos el contexto, el entorno de todo lo que estaba sucediéndose, ¿no? La consecuencia de esta enseñanza gnóstica era negar la encarnación. Y ya desde ahí, queridos hermanos, negar la encarnación es negar totalmente a Jesús. Entendemos que no podemos explicar la encarnación, sí, eso lo entendemos muy bien. No podríamos explicar racionalmente cómo fue concebida María por el poder y la unción del Espíritu Santo, cuando nosotros sabemos biológicamente cómo es que se engendra un bebé. No sabríamos cómo entender o explicar con palabras llanas y claras cómo la divinidad, el creador que ni el mismo universo lo puede contener, fue capaz de ser una célula y esta célula dividirse en 2, en 4, en 6, en 12, 18, etcétera, ¿no? No sabríamos decirlo, pero por fe entendemos que el misterio de la encarnación se hizo realidad y que Jesús, nacido de mujer, vino en los días en que Dios permitió que eso sucediera. Entonces, aceptar la enseñanza gnóstica implicaba negar la encarnación, implicaba eliminar la ética cristiana, hacer lo que quieras, pero la ética cristiana dice no, no puedes hacer lo que quieras. Aceptar la doctrina gnóstica haría imposible la comunión dentro de la iglesia, ¿no? Porque entonces haría categorías de personas tocadas con conocimientos especiales y elevados, y por el otro lado, un grueso de simples mortales que no saben ni cómo se llaman. Pero eso es lo que Juan ataca y dice no. Por tanto, no debe sorprendernos que Juan, con una devoción pastoral tan ferviente, tratara de defender de un ataque tan insidioso, tan orquestado, que amenazaba a las iglesias que él amaba, ¿no? Y que empezó, como dijimos, empezó a gestarse dentro de la misma iglesia. No viene de una persecución, sino que Juan dijo, eran de nosotros y salieron de nosotros. Esta era una amenaza mucho más peligrosa que cualquier persecución pagana, porque la persecución pagana terminaba matando o asesinando a los cristianos, pero la fe no se cambiaba, la fe seguía siendo la misma. Lo que estaba en peligro ante estos ataques era la misma existencia de la fe cristiana, ¿sí? De la fe cristiana.
Así que bueno, aquí entonces, queridos hermanos, cerramos este recorrido que hemos querido hacer respecto de la postura que existía de las corrientes gnósticas y de las cuales Juan ahora vamos a mirar cómo va a plantear sus postulados, cómo los va a encarar, cómo los va a plantear de una manera, ¿no? Que le va a hacer frente a todos estos personajes gnósticos. Bien, entonces cerramos este punto y vamos ahora a conocer cuál era el propósito de la carta, ¿no? Estamos hablando evidentemente de la primera carta de Juan. ¿Cuál era el propósito de la carta? Un segundo más. No sabía a qué hora era. Bueno, vemos este punto que es cortito y tomamos el receso. ¿Te parece? Bueno, ¿qué entonces era el propósito que tenía en mente el escritor bíblico para plantear esta primera carta? Y bueno, el propósito de escribir esta carta era doble, pero a la vez era uno solo. Si nosotros leemos, si alguien me ayuda a leer el capítulo 1, versículo 4 de la primera carta de Juan, por favor, vamos a encontrar cuál era el deseo que tenía el autor. Leo, Por favor, ¿sí? Primera de Juan 1:4. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Muchas gracias. Entonces, fíjense el propósito. Dice, aquí en esta versión que yo tengo, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, ¿no? Ese es el propósito que tiene la carta. ¿Por qué habla de gozo el autor, ¿no? ¿Por qué habla de gozo? ¿Por qué habla de que pueda cumplirse y por lo tanto lo que motivó era eso? Bueno, este es un sentido o este es un propósito que la carta va a expresar, porque es una carta que habla de estas expresiones de amor, de gozo, de luz, de esperanza. En fin, hay muchos adjetivos en la primera carta de Juan que nos van a hacer a nosotros darnos cuenta que sí, el pueblo de Dios tiene que volver a asumir el gozo de su salvación, ¿no? ¿Y cuál era el otro propósito? ¿Alguien le gusta leer 2:1, por favor? Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Muchas gracias. Entonces dice, estas cosas escribo para que no caigan en pecado. Entonces va a ser una carta que evidentemente va a plantear los altos estándares morales y éticos del Evangelio de Jesús en contraposición al libertinaje, ¿no? Que proponían los gnósticos y que Juan dijo, no, paren la mano, o sea, sí, es muy lindo encontrar una religión donde te dicen, y bueno, haz lo que quieras, mientras vos vengas al culto, mientras des tu diezmo, mientras no hagas problema a la iglesia, vos haces lo que quieras, al fin Dios ya te perdonó. Juan lo va a plantear de otra manera y va a establecer estándares muy interesantes, porque dicen, yo no quiero que ninguno peque. Si alguno peca, entonces uh, una opción, pero el propósito fundamental es que ninguno de nosotros pueda pecar. Entonces, Juan ve claramente que por muy atractivo que sea el camino falso, por muy atractivo, por muchas razones objetivas puedan creer que sea cierto, la verdad es que no conduce a la felicidad. Y ese es el propósito fundamental de la carta. ¿Qué es lo que produce felicidad? Es el gozo, producirles gozo y preservarlos del pecado
es una y la misma cosa. El que vive preservado del pecado vive en paz, vive bien, vive feliz. Si nosotros estamos cometiendo algún pecado, cualquiera que éste sea, en cualquiera de sus manifestaciones, no estará feliz, no estará contento, algo estará allí que le estará o redarguyendo o le estará quitando la paz, diciendo, y si me encuentran haciendo, y si se enteran, y si mil cosas. Entonces, por eso el propósito de la carta va en función de producir gozo, guardarnos del pecado, que eso es lo más importante de la vida cristiana. Y finalmente lo que Dios quiere. ¿Ok? Muy bien. Pues, ¿les parece? Vamos, tomamos el receso, sí, en 10 minutitos. Volvemos a la clase. Es que vamos a tomar 10 minutitos de receso.